Muy buenos días, mis hermanos. Un gozo poder saludarles y un domingo más que nos encontramos acá enseñando, adorando a nuestro Señor. No reuniéndonos obviamente como teníamos por costumbre, pero gracias al Señor por la tecnología que la tenemos a su uso. Los avisos. Grupos de varones. Nos estamos reuniendo los días sábados según calendario. Martes, estudios bíblicos con nuestro hermano Hans. Grupos de mujeres se reúnen todos los miércoles también a través de Zoom y todas las plataformas también que existen para llevar el Evangelio a través de las redes. Jóvenes, nos estamos reuniendo también los días jueves, según calendario, a las 11 de la mañana, perdón. Y los días domingo, como es de costumbre, mis hermanos, como es nuestra tradición, estamos enseñando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar nuestra reunión con unas alabanzas. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el
el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el se escucha. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará. Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración.
al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí sufrió. Oíd que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí sufrió. Oíd que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo Sacro Santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí sufrió. En densa oscuridad vagué, verdad
perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún no iría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Mi vida es Cristo, aleluya. Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es su fidelidad.
que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza. Con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada día cantaremos de tu salvación, de tu gloria contará cada generación. Alzaremos la bandera de tu redención. Tu fidelidad será nuestra canción. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bien, mis hermanos, para continuar, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, bueno, ya terminamos el estudio de nuestra carta, o sea, de la carta de Santiago, una carta que le tomé mucho cariño. Ahora vamos a estudiar, a modo de paréntesis, Gálatas, el libro o la carta de Gálatas, capítulo 1, de los versos 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, de los versos 6 al 9. Vamos a dar lectura al pasaje y vamos a comenzar con el estudio. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a tener un momento de oración. Señor Padre, muchas gracias le doy a usted primeramente por permitirme poder enseñar de su palabra, Señor. Permítame, usted utilíceme como un instrumento útil para poder ser de su provecho, Padre, y también permita a mis hermanos estar prestos con atención a través de la pantalla también para poder escuchar de su palabra, Señor. Que no sean mis ideas, sino que lo que usted quiso plasmar en el texto, en el momento que fue escrito, Padre. Muchas gracias le damos por esta oportunidad. En el nombre de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, Señor, usted nos dirija, Padre. Amén. Bien, como tema principal que quiero que estudiemos en esta pequeña porción de texto, a modo de título, podríamos decir el peligro de la falsa doctrina dentro de una congregación, o si lo llevamos más a la práctica, dentro de nuestra congregación. A través de este texto, mis hermanos, a modo de bosquejo, vamos a ir
viendo 3 puntos en cómo Pablo exhorta y enseña a la iglesia de Galacia la situación y el problema que se estaban enfrentando. El primer punto lo vamos a ver en el verso 6, que es el asombro con que Pablo queda con los hermanos de Gálatas. El segundo punto, la sabiduría en el verso 7, con que Pablo explica el problema que se están enfrentando. Y el tercer punto, la advertencia que le señala a los hermanos de Gálatas. Mis hermanos, a lo largo de la historia, nuestro Señor ha apartado objetos, ciudades o personas para ser destruidas. Suena un poco fuerte lo que acabo de decir. Suena, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Nuestro Señor es así? Recordemos, mis hermanos, que uno de los tantos atributos que tiene nuestro Señor es que también es un Dios de juicio. Y nuestro Señor condena al pecado, aborrece al pecado y, como dice su palabra, condena y va a destruir al pecado. Y también esto conlleva a la persona que viva de acuerdo a sus delitos y pecados. Ese es el fin de aquella persona. A modo de ejemplo, encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 6, versos 17 y 18. Dice: «Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos». Mis hermanos, aquí vemos una orden directa de nuestro Señor que apartó para anatema, esta palabra, anatema, que significa apartada para destrucción. ¿Qué pasó aquí? Los que conocen el relato. Acán se guardó parte del botín de lo que se había apartado para ser destruido, lo que el Señor dijo: no guarden nada, no toquen nada, no se queden con nada de lo que he apartado para ser destruido, pero Acán hizo caso omiso. ¿Qué pasó? La ira del Señor se encendió, obviamente, pero contra Acán solamente no. También contra los hijos de Israel, que provocó una consecuencia, que comenzaron a perder ventaja en las batallas, ya no podían hacerle frente a sus enemigos. Y el destino de Acán tuvo que ser muerto a causa de su pecado. Fue destruido él y con todas sus cosas, con todas sus posesiones, su familia, a causa de haber desobedecido una orden del Señor, a causa de que él hizo caso omiso a lo que el Señor había apartado para ser destruido. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos 2 grupos o 2 categorías generales en las que el Señor nos explica qué apartó para destrucción o qué es anatema. Por ejemplo, la primera, Pablo la explica en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, aquel que simplemente no ama a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente no se somete a la palabra, no cree en nuestro Señor. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Al Señor viene, dice Pablo, sea destruido. Y la segunda categoría se refiere a los falsos maestros, a los que Pablo está enfrentando aquí en el pasaje que vamos a estudiar. Según Mateo 24, verso 24, nuestro Señor señala: «Porque se le levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos». Dice que engañarán inclusive a los cristianos. Y esta era la clase de falsos maestros, mis hermanos, que se introdujo aquí en la iglesia en Gálatas. Estaban engañando y habían engañado a los cristianos dentro de la congregación. Mis hermanos, Gálatas es la única carta en que Pablo no envía palabra de elogio para sus lectores, para nada. Simplemente enseguida se lanza a tratar el problema que con asombro él queda al ver que los falsos maestros llegaron una vez que él se fue, pero el hecho de que los oyentes o la iglesia, los cristianos, comenzaron a hacer caso a estas falsas enseñanzas, dejando de lado el Evangelio de la gracia. Vamos al primer punto, como les explicaba, dentro del bosquejo, que es el asombro
este asombro que Pablo tenía a causa de los hermanos de Gálatas. Verso 6, leámoslo nuevamente. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo. No quiere decir, mis hermanos, oh, estoy contento. Qué bueno. No. Mis hermanos, en el original, esta palabra es taumazo, que significa estar aturdido, quedar atónito ante la noticia. Y que no podía creer Pablo que los hermanos se hubiesen alejado tan pronto de lo que él le enseñó con tanto esmero, el evangelio de la gracia de Cristo. Pablo no le sorprendió de que los falsos maestros se introdujeran a la iglesia. Lo más probable, él lo tenía en cuenta, sino que le sorprendió mucho es el hecho de que los hermanos abandonaran la verdadera enseñanza, abandonaran las verdades de la gracia que aprendieron de él, de Pablo, como les enseñaba. Mis hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 y 15, no voy a leer el texto, Pedro recalca y enseña que siempre está la necesidad de predicar y enseñar de la sana doctrina, una y otra vez, de enseñar las verdades constantes del Evangelio. A veces nosotros decimos, sí las sabemos, pero es necesario volver y volver a enseñar, y es lo que quiero que veamos hoy en día. Ahora, en el texto que acabamos de leer, nos entra un poco la duda, ¿qué pasó? ¿Por qué los hermanos de la iglesia en Galacia abandonaron tan pronto la fe? Abandonaron la sana doctrina. ¿Qué pasó? Nos hacemos esta pregunta, ¿serán o no cristianos? ¿Habrán sido verdaderos cristianos que la abandonaron tan rápido? Bueno, Pablo nos da indicios de que sí. A lo largo de su carta los trata como hermanos. No vamos a entrar en detalle de cuántas veces repite esta palabra, pero Pablo sí los trata como hermanos y por eso está tratando el problema urgentemente. Por eso se encuentra maravillado, como dice el verso 6, de que tan pronto se hayan alejado. Alejado, mis hermanos. Este término empleado aquí en el original tiene un sentido de desertar. Es un sentido militar. En el contexto de la época, un soldado, por ejemplo, un soldado romano que desertaba de sus labores, era castigado con la muerte. Era ejemplificador el castigo para esta persona o este soldado que abandonaba las filas. Aquí, mis hermanos, estaban abandonando las filas los hermanos de Galacia, los hermanos de Gálatas. ¿Por qué? Porque los falsos maestros eran culpables. No hay mayor duda de la corrupción de la verdad del Evangelio, pero también los cristianos, los hermanos de la congregación, eran responsables por dejarse llevar por estas ideas, por cambiar la doctrina de la salvación por gracia por una doctrina de salvación por obras. Mis hermanos, el alejarse del Evangelio de la gracia no solo implica un abandono de la sana doctrina, sino que un alejamiento de Dios directamente. Leamos nuevamente el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Llamar. ¿Quién llamó a los cristianos a la salvación? Dios. Dios nos llama, mis hermanos. Este término llamar tiene un sentido en el original de hacerlo una sola vez y para siempre. El mismo sentido que se expresa en el Nuevo Testamento y sobre todo cuando Pablo le explica a los romanos en Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, el único evangelio que existe, la única buena noticia o buena nueva, es la gracia de Cristo. Nada más. Es obra exclusivamente de nuestro Señor, es obra divina. Nosotros no tenemos arte ni parte en la salvación, no tenemos ningún mérito para ser salvos. Para nada. Volviendo al texto, los judaizantes que comenzaron a plagar las iglesias, los falsos maestros, que en este caso eran judíos,
que comenzaron a enseñar falsa doctrina, lo más probable aseguraban ser cristianos. Lo más probable decían creer en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Respetaban la muerte y resurrección. Lo más probable, lo digo, por eso pasaron tan desapercibidos. Entonces, en el momento de ellos comenzar a enseñar, no se notaba las intenciones que tenían. Por eso los hermanos de Galacia cayeron en el error no solamente de dejar de lado el evangelio, sino que seguir un evangelio distinto que estaban enseñando a estas personas. Ellos quisieron mejorarlo según su entendimiento. No negaban bases fundamentales del evangelio, pero sí comenzaron a agregarle más, añadirle requisitos y ceremonias que correspondían al antiguo pacto, no al nuevo pacto. Mis hermanos, el problema cuando nosotros le añadimos cosas al evangelio de la gracia o le quitamos directamente por nuestros méritos, toda la obra de nuestro Señor queda contaminada. Contaminamos esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por darle un ejemplo, si tengo un recipiente, bueno, no tengo ninguno, pero imaginémonos que tengo un recipiente en la mano con agua y le coloco una gotita de veneno, solo una gotita. Condiciono toda el agua derechamente, ya no se puede beber, aunque sea un poquitito. El mismo sentir, mis hermanos, que aplica Pablo acá en Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mis hermanos, los peligros más destructivos para una congregación, si nos ponemos el ejemplo para nuestra congregación, para la iglesia, no son el ateísmo, no son las religiones paganas que derechamente niegan la existencia de Dios, derechamente no creen, sino que el mayor peligro para nuestra congregación es la falsa doctrina, es la falsa enseñanza, los falsos maestros. Al igual que el ejemplo que le acabo de dar del agua. Si yo comenzara, por darle un ejemplo, a añadir cosas o pasos del evangelio, del verdadero evangelio, simplemente me convertiría en un falso maestro. A lo mejor podría pasar sutilmente desapercibido, pero como le acabo de mencionar, como el ejemplo del agua, esto sería letal, no solamente para la congregación, sino que para usted, para cada cristiano, en la creencia del evangelio. Pablo no iba a permitir, mis hermanos, volviendo al texto, que se introdujera tan solo una gota de legalismo que querían presentar estos falsos maestros dentro de la congregación. Aquellos que buscaban mantener su justificación de los pecados por medio de la ley, simplemente se han desligado de la gracia de Cristo, han caído del camino, no han llevado con ellos el evangelio. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Nótese cómo dice Pablo, he trabajado mucho, más que todos ellos. Se dirigía lo más probable a los apóstoles, pero él se jactaba de aquello. No, toda la gloria y toda la honra se la daba a nuestro Señor. Él no se daba ningún mérito, todo era por obra y gracia de nuestro Señor. Mis hermanos, vuelvo a decir, solo por gracia somos salvos. Solo la gracia de nuestro Señor es quien cambia el corazón del pecador. No hay más. Volviendo al texto, los judaizantes estaban promoviendo un evangelio diferente, un evangelio que según ellos era capaz de justificar nuestros pecados, pero no era así. Ese evangelio, esas buenas nuevas que estaban expresando, enseñando ellos, no era capaz de justificar ningún pecado frente al Padre. Ahora nos podemos hacer una pregunta: ¿existe otro evangelio? ¿Existe otra buena nueva, otro camino para llegar al Padre?
porque Pablo la menciona al final del verso 6, para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo explica, y aquí vamos a pasar al siguiente punto, que no existe otro evangelio diferente. El segundo punto, como había mencionado, es la sabiduría que tiene Pablo con respecto a enseñar los engaños de los falsos maestros para la iglesia de Gálatas. Verso 7. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los judaizantes, mis hermanos, presumían y hacían creer que sus enseñanzas eran una forma de evangelio verdadero. Pero Pablo le señala que no hay un evangelio diferente, no existe. No era otro evangelio, no era una buena nueva que estaban enseñando estos falsos profetas, estos falsos maestros. Era una mala nueva, si lo podemos decir así. Solo, mis hermanos, existe un mensaje de salvación. Solo hay un camino al Padre. Y es por gracia solamente, es pura exclusividad de nuestro Señor, es soberanía de nuestro Señor. Cualquier mensaje, mis hermanos, que señale o enseñe menos o más de las bases del Evangelio, simplemente falsa doctrina. Vuelvo a decir, mis hermanos, los enemigos o el enemigo más peligroso para nuestra congregación no es el ateísmo, no son religiones paganas, sino que es la falsa doctrina. Falsos maestros que comiencen a enseñar cosas que no son, evangelio que no es. Mis hermanos, luego Pablo, a partir del verso 8 y 9, y vamos a pasar al tercer punto, realiza esta advertencia a los hermanos de Gálatas. Una advertencia que no es solo una simple advertencia. Vamos a ella. Nótese cómo explica Pablo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea destruido, sea apartado para destrucción. Si alguien os anunciara un evangelio diferente. Es posible que los falsos maestros, mis hermanos, comenzaron a contaminar las iglesias porque se hubiesen presentado con credenciales de que Jacobo los había enviado, o Santiago, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y como relatan pasajes de los Hechos, era esa costumbre, Jacobo delegaba a hermanos para que fueran a predicar el evangelio a diferentes lugares. Y lo más probable llegaron a la iglesia de Galacia, venimos de parte de Jacobo, qué bien, venimos a enseñar, bueno, pasa adelante, enseñe la doctrina. La sana doctrina que no era sana doctrina. Además, mis hermanos, de enseñar una falsa enseñanza, estaban estos falsos maestros desacreditando la autoridad de Pablo, la autoridad como apóstol, desacreditando el evangelio que él presentaba, que Pablo les enseñó. Aquí Pablo, nótese cómo dice en el verso 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo. Bueno, aquí lo está hablando de un punto de vista hipotético, ya que un ángel de nuestro Señor no se atrevería a semejante barbaridad, a cambiar el evangelio, pero sí un ángel caído. Eso no lo podemos negar. Un ángel caído sí lo haría. Pablo lo explica también en 2 de Corintios 11:14, que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, engañando a las personas. Luego pasemos al verso 9. Pablo pasa ya de lo hipotético a lo literal. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como antes he dicho, dice Pablo, y ahora lo repito, cualquiera que se pare aquí adelante y enseñe un evangelio distinto, sea destruido, sea apartado para destrucción. Es potente, son gruesas las palabras que ocupa Pablo, pero es así. Es importante, mis hermanos, que se entienda que la falsa doctrina es un peligro para la congregación. Los falsos maestros, mis hermanos, no solo no deben ser escuchados, no solo no deben ser seguidos por el resto de la congregación, porque así como dice Pablo, al hacer esto nos convierte en anatema. Al seguir a un falso maestro, me convierte a mí, en este caso,
en una persona apartada para destrucción. Si yo siguiera a un falso maestro, obviamente, es un ejemplo. Pablo le advierte muchas veces también a Timoteo. Timoteo, si bien era joven, pero era muy instruido. Esto es por Pablo. Y Pablo no dejaba de advertirle a Timoteo que se presentara siempre como un obrero aprobado, trazando bien la palabra de verdad. Que no se dejara llevar simplemente por palabrerías. Mis hermanos, como enseñanza para nosotros en este pasaje, ¿qué nos queda? Mucho. Siempre, como Pablo le decía a Timoteo, como le está advirtiendo a los hermanos de Gálatas, es preocuparnos de la sana doctrina. Siempre ir repasando, siempre ir ligados, aprendiendo de la sana doctrina. El desobedecer, mis hermanos, el llevarnos, dejarnos guiar por falsos maestros que a lo mejor puede decir, habla bonito, habla claro, se entiende lo que dice, pero lo que está enseñando no corresponde. No solamente nos estamos alejando del Evangelio de la gracia, no solamente estamos haciendo caso omiso a lo que el Señor nos manda, sino que derechamente nos estamos alejando de Dios. Estamos negando a nuestro Señor con nuestro testimonio. Mis hermanos, como dice Pedro, siempre debemos recordar, a lo mejor lo sabemos, podemos decir, sí, el hermano Hugo dice siempre de la gracia, que somos salvos por gracia. Mis hermanos, es así, no hay otro camino. Somos salvos por gracia y no hay otro camino para llegar al Padre. Por eso, como dice Pedro, debemos seguir recordando, debemos seguir enseñando. ¿De qué? De la sana doctrina. Mis hermanos, solo la sangre de Cristo derramada en la cruz puede limpiar mis pecados, nos libra de la esclavitud del pecado. Solo por Jesucristo llegamos al Padre. No hay ningún mérito en mí para nada. Solo es por gracia de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, era lo que quería enseñar y que podamos meditar en este pasaje. Señor y Padre, muchas gracias le damos a usted por este día de poder estar reunidos en torno a su palabra, Señor. Gracias, Padre, por su alimento precioso que usted nos dejó. Y gracias, Padre, porque podemos leer, podemos estudiar libremente, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos siempre como congregación, como hermanos en Cristo, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, Señor. Y ayúdenos sobre todo también a nosotros ser responsables y dedicarnos siempre a alimentarnos de su sana palabra. Ayúdenos, por favor, Padre, sobre todo en estos momentos tan complicados. Muchas gracias le damos a usted por todas las bendiciones que nos da. Gracias por los hermanos que se están recuperando. Le pedimos también por los hermanos más ancianos que están padeciendo enfermedades. Usted sea con ellos, Padre. Muchas gracias le damos por todo aquello. En nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén.